La palabra de hoy va a ser precisa, concisa, bastante corta, pero la voy a entregar así como el Señor trató conmigo y como muchos se preguntarán, ¿qué palabra tiene? Primero el Señor me dio una palabra a mí, donde ahora yo la entrego a ustedes y que sea el Señor dirigiéndome. Si gusta ponerse sobre sus pies como acto de reverencia a la palabra del Señor. Y la prédica está basada en el libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, si me pueden confirmar con un amén. Jeremías 18, versículo 1 al 6. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Pueden tomar asiento. Yo quisiera comenzar cuando nosotros nos trasladamos al libro de Génesis, en su primer capítulo, que muchos estudiosos, exégetas de la palabra, se lo atribuyen a Moisés. Pero quien haya sido su autor, sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que creó todo por medio de su palabra. Hasta que lo primero que él dijo fue: sea la luz, y la luz fue hecha. Luego continuaron unos días donde él creó el firmamento, separó las aguas, creó las aves, creó el sol, las estrellas, creó los animales que se encuentran en el mar, hasta que llegó el día sexto. Y es donde el Señor dice que crea al hombre y los animales terrestres. Pero en este momento vamos a enfocarnos en que el Señor creó al hombre. Y podemos ver que el Señor crea al hombre, pero es la única creación, valga la redundancia, a su imagen y semejanza. Y esto lo podemos encontrar que en Génesis capítulo 1, versículo 22 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Asimismo, cuando el Señor lo creó, nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 7: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Wow, fue el hombre un ser viviente. Esto me lleva al primer paso y lo titulé: somos el barro, propiedad del Señor. Si Dios no creó, por lo tanto nosotros somos propiedad de Él. Muchas veces decimos: yo soy dueño de mi vida, pero estamos en lo correcto decir: soy dueño de mi vida, cuando nada de lo que somos, nada de lo que tenemos nos pertenece. Y no nos hicimos nosotros solos. En el Salmo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Dios en su omnipotencia, porque Él es el todopoderoso, Él es el soberano, el creador,
el gran yo soy, el que es desde la eternidad hasta la eternidad, fue el que nos dio soplo de vida. Cuando el Señor creaba al hombre, creaba este ser del polvo, pero cuando lo creaba éramos un muñeco inanimado, no teníamos vida, hasta que el Señor sopló y nos dio esa vida. Por eso, nosotros estamos vivos por ese soplo del Señor. Ese aliento de Dios fue el que nos dio vida. En Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, la palabra dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, nosotros fuimos creados por Él y para Él, porque todo ese aliento de vida que nos dio el Señor, todo lo que hagamos es para alabanza y gloria de su grande y santo nombre. Y el salmista David lo tenía bien claro cuando él en el Salmo 119, versículo 94, dice: yo soy tuyo, sálvame, quiero obedecer tus instrucciones. O sea, sabía que el Señor es su dueño, era su dueño, así como lo es de nosotros, y que no hay nada tan valioso para el Señor cuando nosotros nos abocamos a obedecer sus mandamientos y a guardarlos. Esto me lleva a un segundo punto donde lo titulé como Dios nos moldea. Jeremías ve cómo el alfarero moldeaba ese barro y lo convertía en una vasija. Pero hubo un momento en que este barro dejó de ser moldeable. La vasija de barro que el alfarero trabajaba se echó a perder en su mano. En este caminar como iglesia de Jesucristo estamos siendo moldeados y estamos en las manos de nuestro alfarero de amor, ese alfarero perfecto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces por la cotidianidad, por la premura de la vida ajetreada, por las pruebas, por los procesos que enfrentamos, por las decisiones equivocadas, por los errores que cometemos, por la desobediencia a aceptar su voluntad, a someternos a su voluntad, y por qué no, las distracciones, que en este caso yo lo pondría como el enemigo del siglo XXI, estas lo que llamamos las redes sociales, cuando al final quedamos atrapados literalmente en una red. ¿Por qué? Porque estamos en tantas distracciones que nos alejan de la comunión de estar con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estas distracciones nos atrapan, perdemos ese anhelo de leer la Biblia, de orar, de hacer esos devocionales que nos hacen crecer espiritualmente y que nos hacen que el Espíritu Santo de Dios nos llene. Cuando estamos en comunión con el Señor, permitimos que no nos volvamos barros inmoldeables en las manos del alfarero. Somos ese barro seco que no está hidratado, que no está flexible. Cuando, no sé si alguna vez han visto algún alfarero, algún video, ahí está una imagen en la parte de atrás, donde el alfarero moldea la vasija, pero cuando moldea esa vasija, siempre el barro tiene que estar moldeable. No sé si se recuerdan cuando estábamos en la era en la época de kinder, o cuando vemos a nuestros hijos, en aquella época, en mi época, usábamos la plastilina. Ahorita nuestros hijos modernos usan el Play-Doh. Y qué chévere se siente cuando ese Play-Doh está suavecito, está moldeable. Es lo máximo. Pero ¿qué pasa cuando se pone duro? Lo que hacemos es que no sirve,
O sea, ya no lo queremos. Yo hacía eso con la plastilina, ya está dura, no lo quiero. Pero el Señor no hace eso. Y Jesús es nuestra fuente de agua viva. Y un barro, cuando no está hidratado, no tiene la suficiente agua, no tiene la suficiente humedad perfecta para ser moldeable. Pierde su calidad, se agrieta. Y una vasija agrietada no tiene la capacidad de contener o mantener el contenido a la cual ha sido elaborada. Asimismo, cuando el Señor nos llama que somos una vasija y esa vasija está agrietada, no puede contener el vino o el aceite al cual el Señor nos está mandando a contener. Yo recuerdo que hace un par de semanas la hermana Carmen compartía una palabra sobre las vasijas donde decía que debemos estar preparados con nuestras lámparas y nuestras vasijas llenas de aceite. Y la conclusión era que la palabra, la lámpara era la palabra del Señor, como lo dice en Salmo 109, 105. Pero ¿qué pasa con la vasija? Nuestras vasijas tienen que estar sin grietas, tienen que estar perfectas para almacenar ese aceite que es símbolo de su Santo Espíritu, porque el Señor viene y el Señor viene pronto. Y así como el Señor nos ha dado soplo de vida, nos los dio cuando nacemos. De hecho, hace poco vi un video donde reflejaba que decía que algunos estudiosos decían que cuando la primera vez que un bebé respira, lo primero que hace es alabar el nombre del Señor, porque la palabra del tetragramatón se veía reflejado en el inhalar y exhalar. Y eso me llevó a que en el Salmo 150 la palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y nosotros estamos acá para eso, para alabar y engrandecer su santo nombre. Asimismo, cuando el Señor nos tiene a nosotros como barro en sus manos, estamos nosotros siendo moldeados, pero siendo moldeados según el propósito de Él en nuestras vidas. Y sobre todo, manifestar su carácter. Manifestar sus atributos en nuestras vidas, como el amor, la santidad, la justicia y misericordia. Recordemos que no solo nos formó del barro, sino que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos que ser reflejo de su carácter. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es algo poderoso porque nos dice humillarnos ante tu Dios. Nosotros somos polvo, no somos nada sin Él. Pero cuando nosotros nos humillamos y lo buscamos a Él, no de tiempo en tiempo, sino todos los días, buscándolo en oración, en los estudiando su palabra, escudriñando, porque en su palabra dice que escudriñando su palabra, ahí encontraremos la vida eterna. Así que no dejemos que las distracciones nos alejen del agua, de esa fuente de agua viva que es Jesucristo. Pongamos nuestra mirada siempre en el autor y consumador de nuestra salvación. Hay una historia en la Biblia cuando los apóstoles iban en una barca y ellos se asustaron porque ellos decían que habían visto un fantasma, pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo venga a ti. Y Pedro comenzó a caminar, pero llegó un momento en que él se sintió turbado por los vientos y llegó un momento en que se hundió, pero él
en su sabiduría, lo primero que hizo fue: Señor, sálvame. Y qué poderoso es cuando, si nos encontramos en tribulaciones, en proceso, o no estamos caminando, o no estamos en comunión, decir: Señor, aquí estoy, soy tuyo, sálvame, solo tú puedes hacer. Asimismo, en esta historia nos dice que el alfarero no para, sino que está en un constante movimiento, dándole forma a la vasija. Asimismo es la palabra del Señor con nosotros. La palabra va a ser ese movimiento en la rueda del alfarero que nos va a moldear conforme a su propósito. Cada vez que nos dejamos dirigir va a ser un movimiento, y cada vez que nos prestemos a hacer su voluntad, ahí estaremos siendo flexibles y nosotros cooperando para que el Señor pueda moldearnos. Ahora, ¿qué pasa cuando la vasija se echa a perder? Por supuesto, Dios no quiere que eso pase, pero como lo dije anteriormente, a veces muchas circunstancias nosotros permitimos que nos afecte. Pero Dios es nuestro alfarero de amor, y como dije anteriormente, cuando nosotros desechábamos esa plastilina que estaba dura, el Señor no lo hace, porque el Señor en su infinito amor y misericordia no nos abandona. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el Señor, cuando vino a la tierra, que dijo: el reino de los cielos se ha acercado, era porque venía Dios mismo a esta tierra a traer el mensaje de salvación. Y también nos dice que en la palabra que el Señor no vino por los justos, vino por los pecadores. Por lo tanto, el Señor siempre nos está llamando a un arrepentimiento. Y ese es mi tercer punto, que somos llamados al arrepentimiento. En el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías, un profeta realmente usado por Dios, por el cual me identifico mucho, y yo creo que no es casualidad que esté hablando de él el día de hoy. Fue un profeta que se dispuso a obedecer, y cuando uno obedece, el Señor habla. Y el Señor le habla nuevamente. No solamente él siguió la instrucción que le dijo: vete a casa del alfarero, sino que él lo hizo. Y después que lo hizo, el Señor le habla y le dice: Jeremías, ustedes son barro en mi mano, y todo aquello que esté en mi mano es de mi propiedad. Por lo tanto, como alfarero de ustedes, les moldearé conforme a mi carácter, mi propósito y voluntad. Y si ustedes se echan a perder en mi mano, yo no los voy a desechar, sino que los seguiré moldeando hasta que acabe con ustedes. En Salmos 138, versículo 8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Qué hermoso tener esa palabra que todavía podemos decir: Señor, yo sé que no he actuado mal. Señor, yo sé que no te he buscado como tú mereces. Yo sé que no he ido a tu presencia. Yo sé que muchas cosas me agobian. Yo sé que tengo muchas cargas. Solo tú lo sabes, Señor. Pero heme aquí, no abandone la obra de tus manos. Dios
tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiera, como quiera y con quien quiera. Él no hace acepción de personas. Solamente dispongamos nuestros corazones y entreguémoslo al alfarero. Porque si nosotros hemos sido redimidos, no nos apartemos de Él. Solo refugiémonos en su palabra y obedezcamos la voz de quien nos llamó. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. En Él hay perdón de multitud de pecados. Y en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dejémonos moldear en sus manos, porque en Él estamos más que seguros. Estamos en sus manos y Él nos reclama como suyos, como su obra. Somos obra de su mano, Él no desecha. Hay una historia en la Biblia cuando el profeta Jonás fue enviado al pueblo de Nínive y fue a dar una palabra específica, y no era una palabra muy buena, era una palabra de destrucción. Les dijo: en 40 días ustedes serán destruidos. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Ese pueblo escuchó la voz del Señor y ellos comenzaron a clamar y se arrepintieron y se convirtieron, y el Señor escuchó sus súplicas y cambió el rumbo. ¿Quién más grande que el Señor Jesús, que murió en la cruz para perdón de pecados? El Señor conoce los secretos de nuestro corazón. Nada le es oculto a sus ojos. A veces, y me pasó, decimos: uy, el vecino, qué mal me cae, no lo paso ni con Coca-Cola. Y dejamos pasar y decimos: eso no es nada. Y le echamos ahí un poquito de tierra y lo ocultamos. Y de repente, uy, el que me sentó al lado tampoco me cae bien, no me gusta su estilo, no es el mío. Y volvemos otra vez a echar otro poquito de tierra y lo volvemos a ocultar. Pero el Señor nos está mirando y su Espíritu Santo redarguye hasta lo más profundo de nuestro ser. En Salmo 69:5 dice: oh Dios, tú conoces mi insensatez, mis pecados no te son ocultos. Aquí, cuando hablamos de insensatez, hablamos de no ser prudentes, de haber una ausencia de sabiduría, de esa sabiduría que viene de lo alto. Por lo tanto, cuando el Señor está viendo que tenemos una cosita por aquí, una cosita por allá, y decimos: no, eso no es nada, no, eso no es nada. Sin embargo, a la final se va convirtiendo en una carga, y está allí. Y por eso debemos venir todos los días a pedir perdón, porque llegó un momento en que yo dije: Señor, yo no quiero que mi corazón sea un relleno sanitario. Yo quiero que mi corazón sea tierra fértil para ti. Yo me quiero dejar moldear en tus manos. Y si estoy seca por las cosas que han pasado, ven a mi rescate. Como tu palabra dice, que tu Santo Espíritu fluye como ríos de agua viva, así quiero que fluya en mi ser. Y tú me hidrates, porque yo te necesito. Hace poco, el martes para ser exacto, estábamos en la clase de oración y la clase se llamaba Un encuentro con Dios, y yo sentía que el Señor me hablaba y me confirmaba lo que hoy traía para todos nosotros.
porque en esa clase se nos decía que nosotros deberíamos venir a la presencia del Señor. ¿Para qué? Porque allí en su presencia es que nosotros podemos experimentarlo. Allí en su presencia es que nosotros podemos ir al trono de la gracia y pedir perdón. Allí en su presencia el Señor, cuando tenemos un corazón humillado y contrito, el Señor tiene misericordia de perdonar. Por eso en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, hermanos, en mi experiencia, no deje que nada lo aparte del autor y consumador de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese velo fue roto. Y en Hebreos 4, versículos 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor no nos rechaza, pero cuando venimos con un corazón que está dispuesto a cambiar, a decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser moldeable, yo soy tuya, yo quiero ser que tú moldees esa vasija conforme a tu propósito y a tu voluntad. Asimismo, cuando en esa clase hay algo que me llamó mucho la atención fue que se nos dijo que el oro, para ser purificado, tenía que pasar por el fuego. ¿Okay? Ya muchos sabemos eso, que a veces tenemos pruebas, que a veces tenemos procesos y pasamos por el fuego. Y la pregunta curiosa fue, ¿cuántas veces pasa el oro por el fuego para que sea purificado? Y yo, el maestro que estaba dando la tarea, dijo, yo pensé que eran 7, pero en mi mente yo dije, a lo mejor 3, pensé yo, pero no, lo más interesante fue que todas las veces que sea posible, que sea necesario para que ese oro sea purificado. Por lo tanto, así estamos nosotros. Cada día que nosotros vengamos al trono de la gracia, pidiendo perdón y diciéndole, Señor, hoy es un día más, hoy confieso cada uno de mis pecados. El Señor escucha y el Señor va a seguir purificando y vamos a seguir siendo moldeados.